noches, Asturias. Bienvenidos al Picu. Jugamos hoy por 2.900 euros, que son casi 3.000. Oye, que la cosa ya ha subido. Y por casi 3.000 euros juegan, concursan. A mi derecha, Mimi y Corina. Ellas son las Foriatinas. Aprendices de asturianinas. Y a mi izquierda, Vicen y Pablo y yo son los Tritones. Tritones y sidrones. Arrancamos. Me encanta porque es la primera vez que tenemos dos equipos que tienen el grito de guerra atascado. Chicos, las ayudamos con el suyo. Hombre. Si decimos las Foriatinas... Aprendices de asturianinas. Uy, habéis sido una ayuda increíble. Vamos, habéis ayudado espectacularmente. Que no sabemos el nuestro casi, Ana. Pues entonces, las Foriatinas... Aprendices de asturianinas. Bien, Y podemos bien. hacerlo con acento rumano si quieres. Ahí. Por favor, A ver. las Foriatinas. Aprendices de asturianinas. No, ese acento ha sido horrible y ellas tienen un acento guapísimo y precioso. Sí, sí. Pero en fin, como concursáis mejor que imitáis acento, os deseo muchísima suerte al programa de hoy. Gracias. Malísima imitación, terrible. Pero bueno, se la podemos devolver, ¿no? ¿Sabemos su grito de guerra? Sí. Sí. Pues los Tritones. Tritones y sidrones. Mimi, yo creo que ya sé quién falla en este equipo con los gritos de guerra, ¿eh? Yo. Te lo perdonaremos por maja, por simpática y porque nos lo estamos pasando increíblemente bien con vosotras esta semana. ¿Cómo estáis hoy de energía? Bien, mejor que ayer y peor que mañana. Uy, qué bien, bien. Entonces vamos mejorando. Oye, sí, ¿sabéis poco una a cosa poco. que no he dicho? Pero la primera vez que llegasteis a la televisión y os maquilló mi compañera María, y cuando yo vi a María, ay, ¿qué tal? ¿Has visto a las concursantes nuevas? Tal, me dijo, sí, tienen unos ojos como los de Sara Carbonero. Ah, Y es verdad, tenéis las dos unos ojazos increíbles. Más guapo. Más guapos, mucho más guapos, hombre, di que sí, Pablo. Claro. Muy bien. Lo de los gritos de guerra no, pero los piropos, Hombre. estupendos. Suerte, chicas. Bueno, gracias. Comenzamos la subida con 100 metrinos, como no. Y los 100 metrinos de hoy son los de la Porra de Valdepino. Todos los nombres de los picos no sé yo. ¿Quién se va a enfrentar a la Porra de Valdepino? Repite, sí. Sí. Muy bien. Corina y por aquí, Pablo. Piropero. Iba a decir porrero, pero no. No. En fin, Nada, pasamos no, página. nada. Sí, pues con Corina, con Pablo nos vamos a los 100 metrinos. Venga, chicos, que nos vamos juntos a la porra. A la Porra de Valdepino. Ahí están las imágenes del día de hoy y toca identificar la subida. Decidme, ¿cuál de estos es la Porra de Valdepino? Pablo. La 3. Muy bien, la 3, era la 3. El 1 era la Torrezuela y el 2 el Pico Turbina. El 3, la subida de hoy. Nuestro amigo José Ramón Álvarez, del Grupo Alpino de Lugones, nos envía esta magnífica foto de la Porra de Valdepino. Este monte tiene unos 1.750 metrinos de altitud y está en el macizo occidental de los Picos de Europa. Y ya que hablamos de porras, en casa se aceptan apuestas, ¿eh? ¿Quién de las dos parejas de concursantes creéis que tendrá hoy la oportunidad de llevarse las perres del Pico? Esguilando, que es gerundio, y botiquineando también. Pablo, ¿para dónde el botiquín? Donde siempre. Para palabras prestoses. Corina, ¿tú también lo pondrías en palabras prestoses? Sí. Súper duelo Sí, que sí, tendremos entonces. Pero antes, un queye. Temática. Hoy vamos a ser malotes y no os decimos categoría. Lo pone aquí, os lo juro, ¿eh? No sabemos muy bien qué quiere decir esto. Igual es que es tan universal que no necesita categoría. ¿O no? Adivina. Correcto. Adivina, adivinanza. Pista número 1, por 320 metros. Fue muy importante. Pablo. Covadonga. No. Rebote. La batalla de Covadonga. Hombre, Gracias. Claro, Pablo, es que depende de lo mismo. Covadonga, ¿a qué te refieres, no? El santuario, la Virgen, el Parque de la Montaña o específicamente lo que dijo Corina, la batalla de Covadonga. Covadonga es importante, pero la batalla fue Muy importante. para el enfoqué reino bien, de ¿eh? La Asturias. primera pista. Enfocaste muy bien, Pablo, di que sí, pero en este caso la que enfocó increíblemente bien fue Corina. Enhorabuena, ole tu arte. Y eso que había 5 pistas más todavía, ¿eh? Decían, pista número 2. Si la primera decía fue muy importante, la segunda decía fue muy importante. Pista número 3. Sucedió en el oriente de Asturias. Por allí estaba Munuza, que era el bereber al que se enfrentaron. Pista número 5. Fue una reconquista, pero no amorosa. Y pista número 6. Pasó en Covadonga. Ahí estaba, la batalla de Covadonga.
Venga, vamos con esa suéname y ya nos quitamos así el asunto. Pero claro, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? ¿Qué digo? Para acertar, pero no chivarle mucha cosa al resto. Ya no digo más, ¿eh? Venga, vamos con la canción. Título exacto de la canción o que cantéis un cachito, ¿vale? Y la pista número 1 suena así. Corina. Ay, que la tengo. No me sale. Rebote. También me suena un montón. Contigo. No. Pista número 2. Los que fueron a su último concierto en Oviedo el pasado diciembre dicen que fue apoteósico. Claro, están muy de moda y son Taburete. Sí. Pues nada, pista número 3. Música. Ay. La tengo aquí dando vueltas, pero no quiere salir. Pues nada, hay que pasar el proceso de aquí, que baje por aquí y salga por aquí. Pista número 4. Ojo, esta canción no la tocan solos Taburete. Los acompaña otro grupo llamado De Vicio. Sí. Quiero estar contigo. Pulsa. ¿Cómo? Quiero estar contigo. No. Rebote. No quiere salir. Sigue dando vueltas. ¿Sigue dando vueltas? Sí, Hay sigue que encontrar dando el vueltas. pasillo. Nada, pues venga, pista número 5, música. Corina. Yo quiero estar contigo, bailando contigo, vivir contigo, la vida loca. No, la vida loca no, pero bueno, por cantar algo. algo contigo, ¿pero qué? Has hecho un híbrido entre dos canciones y un poco mezclado con lo que ha sonado. Corina, no lo damos por bueno. No. Rebote. Los sentidos. No. Pista número 6. El título hace referencia al gusto, al tacto, al oído, a la vista y al olfato. Corina. ¿Sentido? Ah, no, sí, ya lo dije. No, rebote. Te siento. No. No. 5 sentidos. Sentido. Yo quiero estar Borracho, bebiéndolo. ¿Ves? Qué guapa. Sí. Sí, pero Muy se nos ha atascado. En Corina que le daba vueltas por la cabeza, pero Sí, no sí. apareció a Es que tiempo. con la música fatal. La tengo ahí, pero ahí está. Pero ahí queda, Sí, ¿no? sí, ahí queda. La atrapa mi cabecita. Venga, vamos con palabras prestoses, que tiene botiquín. Palabras prestoses, ya sabéis, tenemos aquí que falar en lingua, pensar Pablo en ya está asturiano. calentando ahí el... Mira, qué mirada. El arsenal. Ja, ja, ja. O sea, uno que hace así, la otra que le suma una mirada desafiante. A ver qué pasa. Palabras A ver. prestoses. Pista número 1, por 320 metros. Dice, esta palabra prestosa la tenemos todos y todes. Cuéntame, Pablo. Huellos. No, rebote. Mala pulga. Bueno, habrá alguna. Eso ya para... No, sí, mala pulga más para mi gato, pero... Ya, qué mítico de gato eso, el que tenga malas pulgas. Pista número 2. Se produce en los riñones. Cuéntame, Pablo. Piedres. ¿Y todos tenemos piedras en los riñones? Sí, pero... Escúchame una cosa. ¡Ay, no tengo mosquetones! Ah, sí que tengo mosquetones, perdón, que no veía. Bien merecido. ¿Por qué todos tenemos piedras en los riñones? Di que sí. Igual son pequeñas, no las vemos. No Se las- producen. Se producen en los riñones. Ahí está, así que sí. Encima, mira, te hace juego hoy con el polo. Rebote, Corina. Dolor. No, tampoco. Pista número 3. Los médicos lo suelen analizar. Pablo. Meshu. Efectivamente, del Meshu hablábamos. Enhorabuena, Pablo, muy bien. Ahí Gracias. te llevaste metros y botiquín, todo junto. Di que sí. Y eso que había 3 pistas más que decían: y una secreción líquida. También se le llama así a la sidra que lleva lísima o que está caliente. Ya, Como el Messi. Como el Meshu. Pista número 6. Se acumula en la vejiga. Ya. El Meshu. De eso hablábamos. ¿Y cómo están los marcadores en este momento?
Empatados no, empatadísimos. 320 metros, 320 metros. Pablo tiene el botiquín, pero esto promete. Pues esto que veis aquí se llama empanada, pero se podría llamar perfectamente tortura, porque huele que alimenta. ¿Llega el olor hasta ahí? Sí, sí. ¿Y hasta allí también? Sí. Madre de No, Dios es y que del amor estamos hermoso. juntos. Llega. Y tanto. Buah, por favor, está buenísima. ¿Quién ha hecho la empanada? Pope. Oh. La ha hecho Pope. Como se quedó con ganas de traerla cuando vinieron ellos los carboneros, pues nos la mandaron a través de nosotras. Pope, muchísimas gracias. Ahora mismo te odio porque, claro, comer con la cámara delante queda fatal, pero dentro de un rato, cuando acabe el programa, te querremos más todavía. Falta poner... Huele increíble. Falta poner ahí el pico, pero bueno, si traéis el pico del despeñadero, lo podemos colocar en el medio. Encima, ¿verdad? Ya, Ya está. empanada de pico. Sí, sí, Empanada sí, sí. personalizadísima. Sí, sí. Qué bueno, ¿eh? Oye, de verdad. Por favor. Chicos, ¿vosotros cocináis? ¿Sois cocinillas? Sí, bastante. ¿Podéis hacer estas cosas? Bueno, Yo soy bastante cocinilla. yo sí. hace unos pocos años con mi madre montamos un restaurante rural en Valle, una casa asturiana, hicimos una rehabilitación. Mi madre cocina muy bien, con la ayuda de mi tía Charo. Y hacen platos típicos asturianos, cebollas rellenes, pitu caleia, verdines con bacalao. Así que no llegué que cocine bien, pero estoy bien surtido porque tengo A la cocinera en casa. bueno tirar. De Ole. hecho, un día que tuvo un problema la madre de Pablo, que era cuando íbamos a la piscina, ella me lo dio por la mañana, oye, vamos a la piscina, ahora quedamos y te dice, ven para acá que tengo otro plan mejor. Que hoy el deporte lo vamos a hacer de otra manera. Y acabamos haciendo nosotros el servicio que había anoche. De cocineros. ¿En serio? cocineros, ¿Cocinasteis sí. un día? Hombre, dimos 3 comidas, creo. 4 o 5. Pero bueno, no se Pero, y quejó nadie. avisasteis, y No, dijiste, a ver, no esta no es la de avisamos. todos los días, esta es otra especial. No nos Jornada. salió igual que a María Luisa, yo creo pero que no se cumplimos. cogió nadie y no murió nadie, o sea que... Eso es lo Aquí mando importante. Eso es lo un Eso es saludo importante. Un saludo para todo el equipo del restaurante. ¿Puedo decir el nombre? Sí. Rosales. Cuyo. Bueno, y si ye tuyo y ye algo absolutamente familiar, bueno, sí. Esperemos que no nos lo riñan. Oye, chicas, ¿y vosotras? ¿Sois cocinitas? Algo. Ellas Algo. ¿Algo? ¿Sí? No, a mí me gusta muchísimo cocinar. Y además hace unos años trabajé en una carnicería. Y se puede decir que me hice casi experta en cachopos. No me digas. ¿Y eso? Es hacer un montón de cachopos por el día y a más de 30 variedades. ¿De 30 variedades de cachopo? Sí. ¿En serio? Habían de todos. Dime uno. De foie con cebolla caramelizada, de membrillo, de cecina con queso de cabra, con pimientos, de todo. Mira si se hizo experta en cachopos, Ujú. que la llamamos en el pueblo la cachopera. La cachopera. A ella y a su Cachopera. compañera, Marisol. Las cachoperas. Marisol, un saludo. Marisol, hola. Bueno, entre otros compañeros que tuvo. Sí. Pero claro, como yo no soy ni de San Esteban, ni de Llanes, y de mucho de- más para allá, De ya. yo decía la cachoperra y la gente se Se reía. reía. Y yo no entendía Normal, por qué. sí. Digo, pero ¿por qué decirme? Claro, dice, a ver, dilo otra vez. Y yo, la cachoperra. Que mi hermano es una cachoperra profesional, ¿no? Sí, sí. Claro. Y decía, dice, a ver, dilo despacio. La cachoperra. Ay, Bueno, me claro. di cuenta. Digo, bueno. Claro, entendemos No, pero- que en Rumanía la R simple, la doble Sí. R funcionan de manera diferente. Sí, de hecho la doble R muy poco la hay. Entonces, Entonces yo entiendo que Mimi diría, bueno, que me llame cachoperra a mi hermana porque viene con Vale. cariño, ¿eh? Se lo Pero perdona. yo en el pueblo me llamaba casi todo el mundo. Diría la sí, cachoperra. es que además, sí, Anda, que te pudiste liar en un momento, Corina. sí, En por fin. una R de más, ¿eh? Por una R de más. Una R de más. Pequeño detalle, ¿eh? Ya. Pues ahora sí que sí vamos a pedir música de despistas. Ah, no, espera un momento. Quiero decir, o sea, muy bien jugar el mirador, pero con la empanada aquí va a ser. Va a ir en la concentración a la tripita. No, Así que que. El olor despista. Sí, el olor despista mucho. Mira, hablando de despistas, Óscar, muchas gracias. Por favor, guárdala en una caja de seguridad o que no la toque nadie hasta que acabemos el programa. Vale, y otra cosa más que no me he dado cuenta, estáis empatados en metros, por tanto ahora mismo jugad al piedra, papel o tijera para ver quién empieza, ¿de acuerdo? Elegid Eso, una te toca. persona que... Vale, Vale. tócate. Venga, por aquí juega Corina al piedra, papel o tijera y por aquí Vicen. Pues eso, mano detrás de la espalda y Espera, que voy a poner la otra. Eso. piedra, papel o tijera, ¡ya! Ay. Vale, el papel envuelve a la piedra, por lo tanto, Vicen, tú eliges si quieres elegir despista. Bueno, querrás elegir despista, entiendo, ¿no? Sí. Pues entonces, venga, despistas. Despistas para Vicen.
non-British y socialitis. Socialitis. Venga, non-British, socialitis. Y tu pregunta dice: ¿en qué país se recogen más alimentos para fines sociales? ¿En España o Portugal? España. Muy bien, no lo hemos dicho, pero es en toneladas. Muy bien. En Portugal se recogieron el año pasado unas 2.000 toneladas de alimentos destinados a fines sociales. ¿En qué país se recogen más alimentos para fines sociales? ¿España o Suiza? España. Muy bien. En Suiza se recogieron el año pasado unas 160 toneladas de alimentos para fines sociales. Y mira, un dato que me ponen aquí. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación dice que cada año se desperdician en el mundo 1.300 millones de toneladas de comida. Qué pena. Qué pena. Así que desde aquí... Tanta gente que Tanta pasa necesidad, hambre, qué pena. tanta necesidad. Correcto, así que usemos los congeladores. ¿Que cocinamos de más? Pues congelamos y lo comemos la semana que viene y así no se tira nada. Compramos de más. También es verdad, Eso compramos es el de más. primero. Tienes toda la razón, ese es el Sí, primero sí. de los problemas. ¿En qué país se recogen más alimentos para fines sociales? ¿España o Austria? España. Muy bien. En Austria se recogieron el año pasado unas 7 toneladas de alimentos para fines sociales. ¿En qué país se recogen más alimentos para fines sociales? ¿España o Italia? España. Muy bien, en Italia se recogieron el año pasado unas 8.000 toneladas de alimentos para fines sociales. Y por último, si aciertas esta, Vicente, llevas la puntuación extra del panel. ¿En qué país se recogen más alimentos para fines sociales? ¿España o Francia? Vamos a cambiar. Francia. ¡Ay! No, en España se recogieron, es que además ganamos, pero por mucho además, Por mucho. En España se recogieron el año pasado unas 21.000 toneladas de alimentos para fines sociales y en Francia unas 11.000. Por mucho, sí. Oye, somos- Mucho, di que sí. Esto es algo, uno de los miradores que dices tú, da gusto, ¿no? Para sacar Da gusto, pecho, pues sí. De que España es un país solidario, da gusto. Di que sí. Venga, Mimi, esta pregunta para ti. La pista era non-British y dice así: ¿qué letra del alfabeto es la primera en el nombre de más concejos asturianos? ¿La C o la N? C. Muy bien. Hay 3 concejos asturianos que empiezan por la N, que son Noreña, Nava y Navia. ¿Qué letra del alfabeto es la primera en el nombre de más concejos asturianos? ¿La C o la A? La C. Muy bien, por la A hay 4 concejos que son Allande, Ayer, Amieva y Avilés. ¿Qué letra del alfabeto es la primera en el nombre de más concejos asturianos? ¿La C o la V? La C. Muy bien, hay 5 concejos que empiezan por la V: Valdés, Vegadeo, Villanueva de Oscos, Villaviciosa y Villallón. ¿Qué letra del alfabeto es la primera en el nombre de más concejos asturianos? ¿La C o la M? Seguimos con la C. Y seguimos bien, y seguimos muy bien. Hay 3 concejos que empiezan por la M: Mieres, Morcín y Muros de Nalón. Y, por último, si aciertas esta, te llevas la puntuación extra del panel, los 700 metrazos. ¿Qué letra del alfabeto es la primera en el nombre de más concejos asturianos? ¿La C o la S? La C. ¡Ole, Duarte! ¡Puntuación extra! ¡Ole! 700 metrazos. Y empate otra vez. No, porque falló Vice en la última. Falló. Sí, estáis por delante. Fue para los franceses. Claro, que no son suficientemente solidarios. Oye, os doy el dato. Hay 14 concejos que empiezan por la letra C y 11 que empiezan por la S, que no os los digo porque son muchísimos y además Sí. porque son buenos desniveles estos dos, ¿eh? Concejos que empiezan por la C. Ahí doy ideas, id Hay estudiando. unos cuantos, sí, sí. Unos cuantos. hay- ¿Y cómo quedan los marcadores en este momento? Foriatinas, 1020 metrazos. ¡Hola! Ole, di que sí, merece un grito de guerra esto, ¿eh? Un grito de guerra. Un grito de guerra. ¡Las Foriatinas! ¡Aprendices de asturianinas! Y tritones, 720 metros y un botiquín. Está muy bien, así que otro grito de guerra, yo creo, para celebrarlo. Y... Tritones y sidrones. Ole, estaba a punto de llamaros foriatos, no sé, o sea, las foriatinas, las tritonas, los foriatos, en fin. Con estos marcadores, ahora del nivel. Y el sobre verde dice: ¿dónde nacen? Y el sobre azul dice: los que nacen. ¿Qué te pasa? El verdín que va con... Verde de Prau. Verde de Prau. Pobre Oviedo, hoy lo tenéis olvidado. Aquí tengo un 3 y un 2, que son los minutos que vais a tener para realizar la prueba. Ya, dejo yo esta. Coge. 2. 2 minutos tenéis, mirad, de Oviedo, el azul, el 2. Sí. Tenéis 2 minutos para decirme la lista, una lista que incluye
Los 3 nombres masculinos más frecuentes en cada provincia de los niños nacidos en el siglo XXI, desde el 2001 hasta el 2016, que ahí cerraron la estadística en el Instituto Nacional de Estadística, ¿vale? Se incluyen ciudades autónomas y también importante, desde 2001 hasta 2016. Estamos mirando en chicos jóvenes, muy jóvenes, niños. Vale. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. Puede haber unos cuantos, ¿eh? Puede haber unos cuantos, sí, La sí. cosa es acertar. Sí. Correcto. Que empiecen las apuestas. ¿Qué me decís? Tritones. 2, 2. 2 es un buen número. 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. 7, 7, No conozco 8, sí. 8. 8. 8, 9. 9. 9 y 10. Vamos a frenar. Vamos a frenar. Ay. Que la última nos estrellamos. Pues ¿Dices tú? es un buen número, ¿eh? 9 tenéis Vale. que decir. Tenéis 2 minutos para ello. ¿Quién va a ser la portavoz? Vale, Corina. lo diré yo. Venga, Corina, portavoz. Pues vuestro tiempo empieza ya. A ver. Vale. Hugo, Hugo. Hugo. David, David. David. Daniel. Daniel, Vale. Daniel. Miguel, Miguel. Miguel. Jorge. 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 Mario, Mario. Mario. piensa alguno, Marco, Marco. No, No. sé. Francisco. Francisco, Francisco. Manuel. Manuel. Se me Manuel. fue por el ¿Queda sur. uno? Manuel. Queda uno. Queda 1. Manuel. Mateo. Marcos. Mateo dijimos. No, no habéis dicho Mateo. Pues Mateo. Venga, pues Mateo. Ya están las 9, pero chicas, tenemos un par de problemas. Bueno, si son solo un par. Son solo un par. Ni Miguel ni Francisco. Vaya. Ay. Fíjate qué cosa, ¿eh? Sí, porque es que cualquiera que escuchas. Claro, hay tantos Migueles por el mundo y tantos Sí. Claro. Franciscos que, pero fíjate, en los niños que nacen ahora no se les suele poner Ya no tanto. se le suele poner. Mira, Claro. un dato curioso que os doy. Mohamed es uno de ellos, porque claro, al contar, el incluir ciudades autónomas, los nombres Ahí de ya. Ceuta y Melilla, pues hay muchos Mira, no Mohamed. Sí. pensamos en eso. No pensamos, ¿no? Claro. Y No luego dimos hay nombres cuenta. catalanes, hay nombres en euskera también. Pau, Ah, sí. por ejemplo, Jordi. Joan. Muy guapo, Pau, ¿eh? Muy guapo, sí, un hombre chulo. Bueno, ¿y esto cómo nos dejan los marcadores? Así está la cosa. Foriatinas, 1020 metros, que son 51 segundos. Muy No bien. está mal. Tritones, 1220 metros, que son 61 segundos. Nada, o sea, 10 segundos de diferencia. Ujú. Bueno, Ole, 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 Bueno. ole. A ver qué pasa en la siguiente prueba de Españaderu. Si suena esta música, os podéis imaginar que esto es un duelo, pero es muy probable que no sepáis hasta qué punto es un duelo. ¿Por qué? Porque en este momento la uchina del Despeñaderu, que es muy importante la uchina, ya lo sabéis, está igual. 7 aciertos, 7 aciertos. Muy importante la uchina del Despeñaderu. ¿Por qué? Porque en caso de que ninguno de estos dos super equipazos corren el picu esta semana, seguirá concursando con nosotros la pareja que tenga más aciertos acumulados. Y en este momento estáis 7 y 7. Pero es que además le metemos un parón de 2 meses por el medio, porque nos vemos en septiembre, pararemos en verano para que nos vayamos todos de vacaciones y volvamos más morenos y más guapos. O sea, que hay mucho en juego. ¿A qué pareja veremos después de verano? Bueno, igual no, Chan, igual chan, coronáis chan, el pico chan. aquí y ya todo perfecto. todo es posible. Todo es Todo es posible. ¿Estáis preparados y preparadas? ¿Sí? Sí, sí, sí. Venga, tritones, vamos a por ello. Vuestro tiempo empieza ya. ¿En qué concejo se hicieron más de 100 millones de papeletas para las elecciones de mayo? ¿En Gijón o en Siero? En Gijón. No. Una empresa de Siero se ocupó de hacer papeletas para Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco y Extremadura. Hola. 100 millones de papeletas. Madre mía. Qué dinero Sí, mal eso gastado. ¿Qué dineral en Para papel? nada. Qué dinero mal Para gastado. nada. ¿Preparadas, Pero bueno. chicas? Sí. Sí. Venga, vamos a por ello. Vuestro tiempo empieza ya. Desde mayo es el nombre oficial del concejo, Muros de Nalón o Muros. Muros. Los mozos que pandien xuntos salen xuntos o traballen xuntos. Trabajen juntos. No salen xuntos. Dicen. Y tiempo. En Asturias, ¿a qué llamamos andarón? ¿A un colibrí o a un vencejo? A un vencejo. Sí, al barrio de Bulnes de arriba también se le llama barrio del Castiellu o barrio del Urriellu. Del Castillo. Sí. ¿Cuánto mide de largo la Sierra del Aramo? ¿Casi 20 kilómetros o casi 40 kilómetros? Casi 20.
Muy bien. ¿Qué animal lle un golondru? ¿Un peixe o un páxaro? Un peixe. Muy bien. ¿En qué año se ascendió por primera vez sin oxígeno al Everest? ¿En 1953 o en 1978? 78. Sí. ¿El Museo Etnográfico de Quirós incluye una romería quirosana o una forja en funcionamiento? Una forja en funcionamiento. Muy bien. Pillasteis carrerilla, ¿eh? Cogimos Y carrerilla. que sí. Muy bien. Empezaron bien. Sí, sí. Pues nada. Fuerte. Pues nada, ahora os toca a vosotras. A ver. Ánimo, Mimi. ¿Preparada? Sí. Tiempo. ¿A qué deporte juega el DKV Gijón? ¿Baloncesto o balonmano? Balonmano. Sí. ¿Desde hace cuántos años se puede estudiar medicina en la Universidad de Oviedo? ¿50 o 75? 50. Sí. ¿Qué es el sargazo? ¿Un golpe o un alga? Un golpe. No, Ay. un alga. Si es mar de los sargazos. No le riñas, Corina. Prubitina, un desliz. ¿Preparados, chicos? Venga, pues... Tiempo. ¿Los carajitos del profesor son originarios de Salas o Valdés? Valdés. No, de Salas. Están bien buenos. Pues sí, claro. ¿Preparadas, chicas? Sí. Venga, pues... Tiempo. Nació en Gijón en 1877 como Emilio Robles Muñiz, el Presi o Pachín de Melas. Pachín de Melas. Sí. ¿Qué hizo famoso a Pachín de Melas? ¿Cantar tonada o ser escritor y periodista? ¿Ser escritor y periodista? Sí. En la playa de la Cagonera no está recomendado el baño, ¿verdadero o falso? Verdadero. Sí. ¿De qué otra playa es vecina la Cagonera? ¿De la Arbellal o la de Serín? ¿Alferrín? Sí. ¿Qué baile impulsó el indiano Anselmo de Caso? Despertasteis también, ¿eh? Madre mía, 7 aciertos. Y los tritones, 5. Bueno. ¿Preparados, tritones? Rápido, ¿eh? Sí. Venga, pues... Tiempo. ¿A qué pueblo río sellano se accede a través de la Cuevona? ¿A Cuevas del Agua o a Cuevas del Mar? Cuevas del agua. Sí. ¿Qué se apostaba en las antiguas partidas de bolo vaqueiro? ¿La casa y su ajuar o una jarra de vino? Botiquín. Bien, Vicente, bien. Bien usado el botiquín. Porque empatáis en este momento a 7. Madre mía, por cierto, la respuesta correcta era una jarra de vino. Pero bien, Menos qué mal. bien usado el Estaba yo botiquín, ¿eh? diciendo botiquín. Estuvo ahí, Vicen, muy Yo bien, di estaba que sí. diciendo que no acierte. Que no acierte, que no acierte. Claro. Vale, muerte súbita, música de muerte súbita y designad persona para jugar al piedra, papel o tijera. Juega tú que tienes más fuerte en eso. Venga, Mimi. Y por aquí, Vicen. Pues mano detrás de la espalda. 1, 2 y 3. Muy bien. La tijera corta el papel, por tanto, Mimi, tú decides si queréis empezar vosotras o que Empezamos empiecen ellos. nosotras, ¿no? ¿Sí? Sí. Vale. Pues venga. ¿Dónde está la playa de Vega? ¿En Colunga o en Ribadesella? En Colunga. No. Vaya. Ya sabéis, chicos, lo que pasa aquí. Si falláis, seguimos jugando. Si acertáis, pasáis. ¿Juego yo? Sí, pide botiquín otra vez, a ver. ¿Puedo repetir? El botiquín, creo que no. Les mallaes se usen para llevar a pastar al ganado en invierno o en verano. En verano. Muy bien. Muy bien, Pablo. Pues ya sabéis lo que esto quiere decir. Esto quiere decir que hoy los tritones intentarán subir el pico. Tritones y sidrones. Enhorabuena, chicos, enhorabuena, di que sí. Madre, Bueno. lo estáis poniendo complicadísimo, ¿eh? Vaya Por lo menos peleonas lo que sois. intentamos. Bueno, y tanto. Sí, por lo menos y lo tanto. intentamos, Vale, sí. tranquila, que quedan 2 programas todavía. Yo No. aquí, vamos, no sabría por quién apostar. Está apretada la cosa. Muy apretada la Están cosa. acabando con nosotros, ¿eh? Vale, además esto tiene regalazo para vosotras, chicas. Para disfrutar de la costa de Asturias desde otra perspectiva, Aquamoto Gijón os invita a una divertida excursión en el mar Cantábrico conduciendo una moto de agua de 130 caballos acompañados, eso sí, siempre por un guía especializado. Por supuesto, Aquamoto os proporciona traje y chaleco salvavidas para que disfrutéis de las vistas de la bahía de Gijón con total seguridad. Es un regalo que triunfa este, veréis. Chicos, ¿preparados? Preparados. A por el pico. €2.900 en juego, no hay botiquín. Qué bien usado estuvo ese botiquín. ¿Estáis preparados? Preparados. ¿Quién va a ser el portavoz? Yo. Venga, pues vuestro tiempo empieza ya. ¿Cuántos dedos suma un yobu entre sus 4 pates?
Deben tener, 20 y los 4 por pata. 16. Y los tienen como espolón, ¿verdad? 16. 16. No. Si decimos que una vaca está nescachines, ¿qué significa? Yo creo que está muy flaca. Está muy flaca. Muy bien. En Asturias y en 2019 cumple 800 años. ¿Pero qué es la bamba? Cumple 800 años. O sea que en el 1200... ¿Qué pasó en Asturias en 1200 y pico? La pregunta es, ¿qué es la bamba? La bamba. Son los players. La bamba... Un baile. ¿De qué idioma procede la palabra chatarra? Chatarra. Con pinta de vasco. ¿Vasco? Venga, vasco. El euskera. Sí. Que el angreano ganó 5 títulos de liga con el Real Madrid de Pirri y Gento. Pasa, sin pensar. Lángara. Pasa para los segundos. No. ¿El metro de qué ciudad de Oceanía se está haciendo con acero asturiano? Sydney, Melbourne, Sydney. Sydney. Sí. ¿Qué país ganó la última edición del Festival de Eurovisión? Mami. Le ganaron... ¿Quién ganó, tú? Es que... menos eso. Pasamos. ¿Qué cofradía otorga el premio adelantado? Alguien de Avilés. Digo yo. En la cofradía de... ¿Qué hay en Avilés? ¿Cofradía de qué? El tiempo, chicos. Cofradía de... Patrón. ¿De San Agustín? No. La conocen en todo el mundo como Rosalía, pero ¿sabéis decirnos su apellido? ¿Es ahí de la familia Flores? No. Dilo. Son... Flores. No. ¿Qué concejo, además de Tineo, puede presumir de 2 premios Pueblo Ejemplar? El tiempo, chicos. ¿Llanes? Llanes. No. 45 segundos, ¿a por cuál voy? El La concejo yo creo que es Nava y Ceceda. Fue. Ceceda, Decidme. suéname. ¡No! Es Villaviciosa. Villaviciosa. Poreño en 2017 y Cubera, Asociación de Amigos del Paisaje de Villaviciosa, en 1991. Qué pena. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a aprender cositas. Sí. Rosalía se apellida Vila. No, esa ni... ¿Qué cofradía otorga el premio adelantado? Y veis, de Avilés tiene que ser, pues, la cofradía del Bollo. Del bollo. El país que ganó la última edición del Festival de Eurovisión fue Holanda. Fue Junquera, el angreano que ganó 5 títulos de liga con el Real Madrid de Pirri y Gento. Se llamaba Andrés Avelino Zapico Junquera. No jugamos con él, ¿eh? No. No. Falleció en mayo, el Purbitín. Está en Asturias y en 2019 cumplirá 800 años. La bamba es una campana de la Catedral de Oviedo y está considerada la más antigua del mundo todavía en uso. Y por último, ¿cuántos dedos suma un yobu entre sus 4 patas? 18. Tiene 5 dedos en las patas anteriores y 4 en las posteriores. Eso se me pasó por la cabeza, ¿eh? Que había un poco de... De puestas a 4 en cada pata, pues eran 5, 5, 4, 4. Bueno. Chicos, hay que seguimos. aplicarse Son los que las nervios de las foriatinas... Mucho desgaste para llegar así, ¿eh? Llegamos... Claro, llegamos Mira. a punto de subir ya, no Se- queden ya ni fuerzas. Yo os entiendo, pero os juro que me muero de ganas de ver lo que pasará en el programa de mañana. Hasta mañana.